Hola, soy Andrea Cogollos. Nuevamente me complace darles la bienvenida a esta segunda entrega de la segunda temporada de Lejaim Panamá. En estas fechas, judíos y cristianos celebramos dos de las festividades más importantes en el calendario litúrgico de ambas tradiciones, Pesaj, la Pascua judía, y la Pascua cristiana. Para conocer por qué y cómo celebramos ambas fiestas, démosle la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Sherid Israel. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Muy contentos de estar en este nuevo programa de Lejaim Panamá y muy felices también de recibir, como siempre, en nuestra casa a Monseñor José Domingo para conversar, para dialogar acerca de ambas tradiciones, las cosas que tenemos en común, las diferencias. Y en una época del año muy importante, del recorrido. Si bien este año, como hemos explicado, hay una distancia de 3 semanas entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, sin duda ambas festividades son parte de un eje central, un hito importante en ambos calendarios. En el caso de la Pascua judía es la liberación de la esclavitud de Egipto, la intervención de Dios para salvar a su pueblo y dar comienzo a esa relación que los profetas llaman de ese amor profundo que se desarrolla en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y que comienza con ese acto de liberación que es Pesaj, la Pascua judía. ¿Cómo resumirías para alguien que no conoce en profundidad la esencia de la Pascua cristiana? Para nosotros Jesús es ese Cordero que se ofrece por nuestra salvación y que viene a liberarnos ya de ese gran misterio que el hombre siempre ha tenido, que es el misterio ya de la muerte, ¿no? Pero sabemos que nuestra Pascua cristiana tiene realmente los elementos también de la Pascua judía, ¿verdad? En Jesús, que celebró la Pascua judía, en medio de la Pascua judía, para nosotros Él mismo ya se ofrece como ese Cordero inmaculado, ¿no? Pero los ritos que Él celebró son los mismos ritos que sigue celebrándose en la Pascua judía y que después nosotros lo hemos transformado en la celebración de la Eucaristía. Hay una conexión teológica. Sí. La noche de la Pascua, la noche de la liberación, los israelitas tenían que ofrendar un cordero, ¿no? Y eso es lo que tú mencionabas en cómo la tradición cristiana lo toma. Y por supuesto hay otra conexión que es el panásimo, sí, que es el pan sin levadura, recordando que los israelitas salieron de Egipto rápidamente, sin tiempo a dejar leudar, y que tiene que ver con la hostia, ¿no? Que también es panásimo. Es panásimo, ¿no? Hay una fuerte conexión y por supuesto el vino en el Seder, en la cena pascual, hay 4 copas de vino, ¿no? Y que toma esa particularidad después en el desarrollo teológico cristiano. Y yo añadiría que hay un elemento adicional que tiene que ver con la esperanza mesiánica. Sí. Si bien la tradición judía sostiene que todavía estamos esperando el Mesías, es muy fuerte esa idea de la conexión entre esa esperanza mesiánica y Pesaj, la Pascua, porque así como Dios nos redimió en el pasado, estamos convencidos que nos va a redimir en el futuro, ¿no? Y en este futuro próximo, ¿no? Exacto, el ya, pero todavía no, de ese sueño, de ese deseo que hay en el hombre ya de tener la liberación plena, ¿no? En ese sentido, creo que confluimos en este compromiso de diálogo judeo-católico de los últimos 60 años más o menos, en comprender que más allá de esta discrepancia, que no es menor desde el punto de vista teológico, sí entendemos que la esperanza de la redención mesiánica debe ser un objetivo, hacer realidad, ya sea que, como aquella bonita leyenda, después del primer diálogo judeo-cristiano le preguntaron a un rabino cómo era posible que judíos y cristianos dialoguen si los judíos piensan que el Mesías no vino y los cristianos creen que sí. Y él dijo, bueno, todos esperamos que vuelva. Cuando vuelva le vamos a preguntar si es primera vez o es segunda vez, pero hagámoslo venir, ¿no? Creo que ese es el espíritu en el que nos hermanamos, en hacer realidad esta presencia de un mundo mejor que refleje ese ideal mesiánico. Sí, y que en medio de todas nuestras reflexiones teológicas, de la Escritura, yo creo que la celebración de nuestras Pascuas, ahí está lo central también
de la realidad, lo que da sentido también a nuestra fe, ¿no? Y también de lo que nos va uniendo a las dos realidades, porque al final hay una palabra clave, celebramos la liberación, ¿no? Nos liberamos ya de todas nuestras esclavitudes, ¿verdad? Y que cada uno le vamos poniendo realidades hasta la esclavitud ya máxima y plena que va a ser la muerte. Interesantemente, Mitzrayim, que es el término hebreo para Egipto, viene de la raíz tsar, que es angustia. Sí. Salir de Egipto es salir de nuestras angustias, es salir de todo aquello que nos oprime en nuestra vida y aspirar entonces a esta redención plena. Volvemos contigo, Andrea, y después seguimos conversando. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Como siempre, sus comentarios nos ayudan a entender las festividades que ambas tradiciones celebran. Antes de continuar, deseamos invitarlos a que nos sigan en las nuevas redes sociales @LeJaimPanamá. Allí podrán ver el programa completo, segmentos puntuales y dirigir todas sus preguntas y comentarios. A continuación, escuchemos a Nurit Mersman Azulay, cantora litúrgica de la congregación Kol Shelit Israel, quien nos deleitará con la canción Manishtaná, la melodía emblemática de la festividad de Pesaj. Bienvenida, Nurit. Manishtaná. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Manishtaná. Así comienza este pasaje tradicional que cantamos en la noche del Seder, en la celebración de Pesaj, la Pascua judía. También conocida como las Arba Kushiot, las 4 preguntas, que en realidad son respuestas al interrogante de esta noche tan distinta. Generalmente los más pequeños empiezan a cantar y los adultos responden la noche de Pesaj. Así como el resto de la semana que le sigue, debemos comer matzá, panásimo, en recuerdo de los israelitas, que al salir apurados de Egipto no lograron hacer leudar la masa. Comemos maror, hierbas amargas, por ejemplo, rábano y lechuga, para recordar la amargura de la esclavitud que sufrieron por tantos años. Durante todo el año se comían las verduras simples, sin sazonar. Esta noche nos detendremos a remojar nuestras verduras 2 veces, ya que somos libres y tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Y como somos libres, también comemos como reyes. Por eso, a diferencia del resto del año, que comemos sentados o reclinados, esta noche de libertad nos reclinamos en nuestros asientos, de manera cómoda, como lo haría un rey. Manishtaná, ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás? השתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, שער ירקות. הלילה הזה כולו מרור, הלילה הזה כולו מרור. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים, הלילה הזה שתי פעמים.
שבכל הלילות אנו אוכלים, בין יושבין ובין מסובין, בין יושבין ובין מסובין. הלילה זה, כולנו מסובין. הלילה זה, כולנו מסובין. Muchas gracias, Nurit. Hermosa y contagiosa melodía. Seguro que la familia completa disfruta cantándola. El rito central de Pesach, la Pascua judía, es el Seder, la cena familiar que afuera de Israel se realiza las primeras 2 noches de esta festividad, en la que recordamos la esclavitud y liberación de los judíos de Egipto. Para conocer los pormenores de esta cena, nos complace volver a presentar este segmento grabado en 2021, todavía en pandemia, razón del uso de las mascarillas, en el que el padre Francisco Verar, cariñosamente conocido como el Padre Paco, entrevista al rabino Gustavo. Veamos. ¿Cuál es el origen de la Pascua? El texto que da sentido a esta celebración es el capítulo 12 del libro de Éxodo, porque la Pascua celebra la liberación de los esclavos israelitas por medio de Dios, y tenemos una cena ritual, el Seder, una cena ceremonial que en las primeras noches de la fiesta dura 8 días, pero en las primeras 2 noches manifestamos esta experiencia, revivimos el sentimiento de ser esclavos y de sentir la liberación como expresión de la voluntad divina. Es un recuerdo de la liberación del pasado, pero también es un llamado a hacer real la aspiración de la redención del futuro. El calendario hebreo tiene una combinación de elementos solares y lunares, así que la Pascua cae siempre en la noche de la luna llena, posterior al inicio de la primavera, ¿no? Las familias se reúnen alrededor de la mesa para conmemorar esta celebración, que tiene un profundo arraigo en la tradición cristiana posterior. La última cena de Jesús y sus apóstoles, hay una pequeña discusión si fue una cena de Pascua o fue una cena preparatoria de la Pascua, pero hay muchos elementos rituales que aparecen descritos en el relato de los evangelios que solo se comprenden si uno está familiarizado con lo que es la celebración de la Pascua judía. ¿Todo el rito de la Pascua se celebra en familia, en casa, o hay una parte también en la sinagoga? Por supuesto, es una combinación. Hay elementos que son propios de la vida sinagogal, plegarias, lecturas bíblicas, pero el ritual fundamental, que es la cena ceremonial, es una cena hogareña. Es el ritual más importante del año en lo que hace a la vivencia familiar, porque el precepto bíblico es: y le contarás a tu hijo en aquel día, como dice el versículo. El llamado entonces es a cumplir este mandato de tener un encuentro intergeneracional alrededor de la mesa con estos alimentos simbólicos cargados de sentidos, para que se dé ese diálogo, se narre la historia y se pase de generación en generación entonces la identidad. Usamos un libro que se llama la Agadá de Pesaj, el relato de Pesaj, que es una especie de guía con lecturas, con canciones, porque es muy interactivo, es muy didáctico. Hay canciones que uno aprende de pequeñito, no es de una sola vía, sino que es interactivo, ¿no? Y todos estos alimentos cargados de simbolismo pretenden despertar la curiosidad de los niños, ¿no? Que les llame la atención, porque ellos son los destinatarios, pero no alcanza simplemente con decirle escuchen y les vamos a contar, sino que es este juego de preguntas, respuestas, en esta interacción lo que va construyendo entonces este pasaje de información y de vivencia en español, en hebreo. Transmisión y tradición comparten la misma raíz etimológica. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Narrar, transmitir para forjar la identidad de la generación siguiente. Es una cena ceremonial, si estamos hablando mínimo de un par de horas,
¿no? Con rituales y qué sé yo, la comida, que es un punto importante, y la parte de conclusión. Excelente. Bueno, ahora, queridos amigos, vamos a detenernos en los elementos y el simbolismo de cada uno de estos elementos de la Pesá, de la Pascua judía, que como ya hemos escuchado también, esta es la base también de la Eucaristía, y donde nuestro Señor también, como judío, y la Virgen y los apóstoles celebraron siempre la Pascua propia de su pueblo, ¿no? Así que vamos a detenernos en estos elementos. Bueno, por supuesto, tomando en cuenta entonces el tema el desarrollo en la Eucaristía, ¿no? Y esa conexión que tenemos profunda de raíces entre la tradición judía y la tradición cristiana, por supuesto tenemos el pan y el vino. El vino, tenemos 4 copas que se toman a lo largo de la cena ceremonial, ¿no? 2 copas al inicio y después de la comida 2 copas más. Y el pan es la particularidad de que es pan ácimo. Esto se llama matzá en hebreo, pan ácimo, porque el texto explica que en el apuro de la salida de los esclavos no hubo tiempo para dejar levantar la masa, y por eso tenemos el pan ácimo. De hecho, durante los 8 días que dura la fiesta, no podemos comer comida leudada, no podemos comer nada que fermente. Tiene su complicación o su necesidad de preparación. Y la comida típica entonces es la matzá. De hecho, en la última cena, como bien mencionabas, cuando Jesús levanta el pan, no levantó una baguette, sino que levantó pan ácimo, ¿no? Porque era la celebración. Y un detalle muy interesante es que al principio de la cena se toma la matzá del medio, ¿no? Y se la parte. Es parte del ritual, porque la matzá es el pan de la pobreza, es el pan que se parte y se comparte, es el pan de los esclavos. Por eso dije antes, la vivencia pretende iniciar con la sensación de esclavitud para sentir que atravesamos ese proceso liberador. Y en el centro de la mesa hay un plato que en hebreo se llama kehará, que contiene los 6 alimentos simbólicos. Algunos son rituales y otros no. Empezamos por la pata de pollo, de cordero, un hueso de un animal que recuerda la ofrenda pascual que en la época del templo se hacía y se comía. Entonces, desde que se destruyó el templo ya no hacemos estos rituales, pero tenemos el recordatorio. Y un huevo duro, que era la ofrenda vegetal que acompañaba esa ofrenda animal. Y algunos dicen, ¿por qué el huevo duro? Porque es como el pueblo judío, que cuanto más sufre, más duro se pone, ¿no? Y el haber pasado por la experiencia de la esclavitud y otras duras experiencias históricas ha forjado una tenacidad especial. Tenemos las hierbas amargas, el rábano, que rememora el sufrimiento de los esclavos. De hecho, el mandato bíblico para la primera Pascua, que fue en Egipto, era comer el cordero pascual con la matzá, con el pan ácimo y las hierbas amargas. Después tenemos una verdura verde que es el carpaz, que recuerda, en este caso, perejil, hay otros que usan apio, que recuerda que Pesaj es también la fiesta de la primavera, del renacer. Entonces lo verde nos conecta con esa cuestión. Tenemos una segunda porción de hierbas amargas, que es lechuga generalmente. Y finalmente tenemos una mezcla de color chocolate, que se llama jaroset, que hay una gran diversidad de recetas, dependiendo de lo que las comunidades conseguían, que pretende recordar la mezcla con la que pegaban los ladrillos los esclavos israelitas en su esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces, estos alimentos tan atípicos, como decía antes, son una invitación para que los niños pregunten por qué esta noche es diferente a todas las demás. Y esa pregunta es la que dispara esta dinámica de narraciones y canciones e interacciones para, en el marco de la cena familiar, llevar adelante la celebración. Entonces la copa se toma durante toda la... Correcto. Hay una primera copa con toda celebración judía, hay una copa de vino
sabemos el lugar importante que el vino tiene en la experiencia religiosa. Hay una copa que da inicio a el punto 1 en el Seder, es la copa. Después hay una segunda copa casi al final del relato, antes de comer, y después hay 2 copas en la segunda parte, ¿no? El vino que en el caso de la tradición judía simboliza alegría, celebración. Y hay un detalle interesante: cuando relatamos la salida de Egipto, pasamos por las 10 plagas con las que Dios golpeó a Egipto. Y al mencionar cada plaga, quitamos una gota de vino de nuestra copa y la colocamos fuera. ¿Por qué? Porque nuestros sabios, ¿qué nos dicen? Que en el momento en que, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, se hundieron los egipcios, los ángeles comenzaron a celebrar. Y Dios le dice: mis criaturas se están hundiendo, se están muriendo, no hay nada para celebrar. Entonces, ¿cómo se traslada esto? El sufrimiento de los egipcios, más allá de que eran nuestros opresores, no es fuente de alegría y de celebración. Nuestra alegría se ve reducida simbólicamente porque hubo sufrimiento, hay un tema de empatía. Si bien en el contexto histórico eso era una necesidad, no es algo para regocijarse. Entonces es una tradición con una carga simbólica muy valiosa, ¿no? Entender que necesitamos tener empatía incluso con aquellos que en ese momento nos estaban haciendo daño. La celebración del Seder, la cena ceremonial, se hace solo las primeras 2 noches. Originariamente era la primera noche en la tierra de Israel, y fuera de Israel se agrega una segunda noche. Durante toda la semana seguimos en la fiesta, pero solo se mantiene la prohibición de comer alimentos leudados. ¿Cuál es, digamos, el mensaje para ustedes que pueden darle también a todo el mundo, ¿no?, sobre esta celebración? ¿Qué impacto tiene y qué representa para ustedes hoy aplicado a toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? En la parte final del Seder se abre la puerta del hogar, porque puede ser que en ese momento llegue el profeta Elías. ¿Y el profeta Elías quién es? El profeta Elías, como aquellos que conocen el texto bíblico saben, profeta muy destacado, que no muere, sino que sube al cielo en una carroza de fuego. ¿Y por qué no muere y sube en una carroza de fuego? Porque su misión va a ser retornar para anunciar la llegada del tiempo mesiánico. Entonces, al final del Seder, nosotros de alguna manera hacemos este ejercicio de mirar al pasado y ver esta redención como un modelo, como un arquetipo de lo que es nuestra esperanza de la redención futura. Y esa redención futura compartimos, judíos y cristianos, y de alguna manera esta esperanza de la redención futura nos llama para trabajar en hacerla realidad. No esperar sentados que eso pase algún día, sino hacer que sea una realidad a partir de la construcción de una mejor sociedad y de un mundo más justo. La Pascua tiene esta connotación histórica del pasado, obviamente, pero también es un llamado a construir y hacer realidad un futuro. Ya estamos de vuelta. Qué interesante fue conocer todos los detalles de este importante ritual de la tradición judía, el Seder de Pesach. ¿No les parece? Qué agradable también volver a ver al Padre Paco en nuestras pantallas. Ningún Seder de Pesach estaría completo sin la sopa de bolas de matzá, el plato icónico de esta cena. Para aprender cómo prepararla, nos complace darle la bienvenida nuevamente a Jessica Sedler a nuestro programa. Adelante, Jessica. Bienvenidos a un nuevo segmento de Cocina de Lejaim, Panamá. Estoy muy contenta de estar acá, mi nombre es Jessica Sedler y en esta ocasión estamos celebrando la festividad de Pesach, las Pascuas judías. En esta ocasión vamos a hacer una receta tradicional que son matze bol soup o bolas de matzá. Para esta receta vamos a utilizar harina de matzá, que la pueden encontrar en algunos supermercados de Panamá o en los supermercados kosher. Vamos a usar huevos, aceite, agua y sal y pimienta a gusto. Les recomiendo que antes de empezar tengan listo también un caldo de pollo o gallina, que es donde tradicionalmente se comen nuestras bolas de matzá. Ahora sí, vamos a comenzar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es, en un bowl, romper los huevos y nos vamos a asegurar de que estén limpios, que no tengan ninguna impureza. Por eso lo hacemos de uno a uno.
de esta forma. Y vamos a mezclar primero todos nuestros ingredientes líquidos para luego incorporar la harina de matzá. Esta es una receta muy sencilla de hacer, lleva muy poco tiempo y queda deliciosa. Vamos a utilizar un batidor, entonces vamos a incorporar el aceite, 1/4 de taza. Vamos a mezclarlo bien con los huevos, de esta manera, y vamos a incorporar la taza de agua, como indica la receta. Al principio les va a parecer que queda una masa un poco líquida, pero el secreto de esta masa es que la vamos a dejar, primero que todo, reposar antes de cocinar. Vamos a agregar sal a gusto, aproximadamente una cucharadita de té, y si desean también le pueden poner un poco de pimienta. Entonces de esta forma incorporamos nuestros ingredientes líquidos y ahora el ingrediente estrella en todas nuestras recetas durante Pesaj es la harina de matzá. Vamos a medir 2 tazas y la vamos a incorporar de a poco. Cuando vean que el batidor se empieza a llenar de grumos, pueden utilizar la mano o también un tenedor. Y de esta manera, así de sencillo, es como vamos a hacer la masa de nuestros matze ball soup. Es una receta tradicional que por lo general siempre se come la primera noche de Pesaj. Estamos festejando que hemos sido liberados de muchos años de esclavitud y lo festejamos comiendo comidas que no tienen levadura, que no contienen harina, y todo es en base a esta harina. Ahora ven que tenemos formada ya nuestra masa. Va a quedar así como lo ven, pegajosa. No se preocupen, no pasa nada. La vamos a guardar por media hora en la refrigeradora para que coja cuerpo y luego vamos a armar nuestras bolas de matzá. Bien, tenemos nuestra masa de matze ball ya reposada después de media hora de estar en la refrigeradora. Y lo que tengo aquí es un poquito de agua que simplemente voy a usar para humedecerme los dedos. Y voy a ir cogiendo un poquito de masa para hacer las bolitas. Vamos a tratar de que todas tengan el mismo tamaño. Acá pueden participar los niños de la casa. Acuérdense que esta fiesta de Pesaj es una fiesta particularmente muy divertida para los chicos. Contamos la historia del Éxodo. Durante la noche del Seder, que son las cenas, hacemos representación de cuando éramos esclavos en Egipto y cuando nos liberaron. Entonces es muy divertida y es lindo que participe toda la gente que está en la casa haciendo esta receta. Vamos a hacer nuestras bolitas. Acuérdense que tienen que ser del mismo tamaño, porque luego cuando las vamos a hervir en agua con sal, van a tener todas el mismo tiempo de cocción y van a quedar todas bien cocidas por dentro. La receta sí rinde bastante. Por plato, por lo general, ponemos de 4 a 5 bolitas. Esto es una entrada. Es el primer plato, no en el Seder, porque comemos algunas cosas antes, pero sí ya cuando se sirve toda la comida. Esta es una de las primeras comidas que siempre se pone en nuestra mesa de Pesaj. Vamos a continuar haciendo las bolitas y vamos a tener agua hirviendo, bastante agua hirviendo, como si fueran a hervir pasta, que esté bien salada el agua para que eso le dé un sabor más rico todavía a nuestras matze ball. Si quieren ponerle hojita de laurel pueden. Y lo que tienen que tener listo luego para servirlas es un caldo de pollo que esté más bien claro, sin vegetales, para que las estrellas de esa sopa sean nuestros matze ball. En agua hirviendo vamos a empezar a colocar nuestras bolitas de matzá.
Acuérdense que las hicimos todas del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. Es importante colocarle bastante sal al agua, que eso le va a dar todavía un sabor más rico a nuestras bolitas de matzá. Y las vamos a dejar cocinar por espacio de 35 a 40 minutos. Ustedes van a ver que durante el proceso de cocción van a empezar a subir como si fueran como los ñoquis. Pueden taparla durante el proceso y estar pendientes de dar las vueltas para que no quede la partecita de arriba un poquito más cruda y quede cocido toda la bolita de matzá homogéneamente. Una vez terminada la cocción, las vamos a retirar del agua y podemos tener ya nuestro caldo de pollo listo para ponerlas ahí y servirlas para nuestra mesa. Y después de cocinar durante 35-40 minutos, nuestras bolas de matzá quedaron así de ricas en este plato con caldo de pollo, listas para disfrutar. Recuerden que este es un plato típico de la cocina judía que se sirve en la celebración de Pesaj, las Pascuas judías. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de cocina de Lejaim Panamá. Mi nombre es Jessica Sedler y espero verlos en una próxima receta. Qué apetitosa se ve esa sopa y como está hecha con caldo de pollo, seguro que lo cura todo. Ahora me complace nuevamente darle la bienvenida a Monseñor Ulloa y al Rabino Gustavo, quienes nos brindarán sus reflexiones finales sobre las festividades que en estas fechas celebramos, Semana Santa y Pesaj, la Pascua judía. Escuchemos. Gracias, Andrea, y seguimos conversando sobre Pesaj, la Pascua judía, la Semana Santa, la Pascua cristiana. En la tradición judía, la celebración central de la Pascua es alrededor de la mesa del hogar, en este ritual que algunos sostienen que es la última cena de Jesús con sus discípulos, que tiene que ver con estos alimentos cargados de simbolismo, salmos y lecturas específicas. Y un ritual importante porque se fija la identidad. Son rituales que marcan quién uno es y cómo pasa eso a la generación siguiente, ¿no? En ese sentido, el hecho de que de la particularidad, el hogar y todo eso crean el marco adecuado para que esto fluya de esa manera. Sí, yo creo que esto es importante, ¿no? Y entre nosotros cada vez lo estamos como rescatando, ¿no? También toda nuestra celebración gira en torno al altar, pero este altar que celebramos ahí en la comunidad tendríamos que trasladarlo también al altar del hogar, ¿no? Yo creo que desde nuestra celebración eucarística, celebramos la Eucaristía para después irla haciendo vida y comprometernos en el quehacer diario y cotidiano donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces ahí también la celebración de la Eucaristía es mucho más que celebrar ese acto, sino tiene que convertirnos en un estilo de vida que también nosotros seamos capaces de entregarnos a los demás como lo hizo Jesús. Es interesante porque en la evolución de la liturgia del judaísmo, con la destrucción del templo de Jerusalén al final del siglo I, ocurre que el hogar familiar asume el rol del altar y cada padre de familia se vuelve el sacerdote. Hay una suerte de proceso de privatización de la experiencia ritual que no va en desmedro de la experiencia comunitaria, porque ahí nace la sinagoga, pero esta combinación, ¿no?, de hogar y casa de oración ha sido la clave de la subsistencia del pueblo judío disperso por el mundo. Y en ese sentido el ritual de Pesaj yo creo que es de las cosas más observadas, incluso gente que por ahí no viene mucho a la sinagoga o lo que sea, y aunque no haga el ritual en todos sus detalles, se reúne en familia porque esto es una marca que reafirma la propia identidad. Sí, yo creo que por ahí está la clave, ¿verdad? Y personalmente, ya una opinión muy personal, si algo yo admiro, ¿no?, realmente de ustedes, queridos hermanos judíos, es precisamente eso, el mantener siempre esa tradición de esa realidad la trasladan a esta iglesia, en términos nuestra iglesia doméstica, que es el hogar, ¿verdad? Y que a lo largo de todos estos siglos, esto es lo que los mantiene también con una identidad, ¿no? Como desde la reunión comunitaria
se hace vida también acá en la reunión familiar y en el hogar, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me llama mucho la atención vuestra forma de celebrar estas dos realidades que para mí son una enseñanza y también como un sueño de que aquello que nosotros celebramos cada vez tenemos que tomar más conciencia de que tenemos que hacerlo presente en torno a la iglesia doméstica que es nuestra familia y nuestra casa. Coincido contigo y ha sido una especie de mecanismo de defensa, Sí, como sí. minoría que hemos sido históricamente, si no tenemos bien asentado esta dinámica, uno se deja llevar por el flujo de las mayorías, ¿no? Y particularmente Pesaj, la Pascua, encierra esto porque el ritual central de la fiesta es sentarse alrededor de la mesa, compartir estos alimentos cargados de simbología, las hierbas amargas que nos recuerdan la esclavitud, una pasta chocolate que nos recuerda el cemento con que nuestros antepasados hacían las pirámides, una pata de pollo de cordero que nos recuerda la ofrenda, un huevo duro, por supuesto el panásimo, y este ritual que se repite generación tras generación. Hay un tema que yo siempre menciono, etimológicamente, tanto en español como en hebreo, tradición y transmisión tienen la misma raíz. Sí. La tradición se transmite, ¿no? Es muy difícil adquirirla como autodidacta, ¿no? Uno necesita recibir y asumir la responsabilidad de pasarla, ¿no? Claro. Para mis hermanos católicos que nos están viendo, ¿no? Tenemos que darle sentido a lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos como 2 grandes comidas al año, que es para la Navidad y también ahora, gracias a Dios, para la Pascua, cada vez nos reunimos más a comer, pero hay que darle sentido al sentarnos a la mesa, ¿verdad? Ustedes nos enseñan mucho en esa realidad. ¿Por qué nos reunimos en la noche de Navidad? ¿Por qué no me reúno en la noche de Pascua? Es para recordar la historia de salvación que nos ha mantenido unidos al pueblo y que nosotros ahora hacemos presente. La pregunta central que hacen los niños en la noche de Pesaj, en el Seder, en la cena, es Man ishtana laila ze, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Sentarse alrededor de la mesa, sobre todo lo valoramos en estos tiempos donde cada vez es más difícil, ¿no? Tiene un valor por sí mismo, pero hay que darle sentido, ¿no? Y creo que hablando de dar sentido, estas fiestas tan medulares en ambos calendarios nos invitan a que busquemos una existencia que dé sentido, que tenga trascendencia, que impacte en los demás, que nos conecte con el ser superior, pero también nos conecte con nuestro hermano. Ese es el espíritu de Pesaj y estoy seguro que también de la Pascua. Nuestro, ¿sí? Celebrar la Pascua también es tomar conciencia de que todas las cosas son nuevas, ¿verdad? Incluso nosotros estrenamos el cirio pascual. También nosotros nos comprometemos, después de haber realizado este recorrido, también a ser hombres y mujeres nuevos, ¿verdad? Y que como somos un proyecto inacabado, cada Pascua, aunque repitamos los mismos ritos, no es lo mismo de siempre, porque como persona vamos evolucionando. Eso es lo maravilloso de la tradición y por supuesto descubrir las cosas que tenemos en común, judíos y cristianos, las cosas que tenemos diferentes y que nos enriquecen en este diálogo sincero y profundo. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Y regresamos del cambio. Quizás se preguntarán en dónde estaban Monseñor Ulloa y el Rabino Gustavo en los segmentos anteriores. Para despejar la incógnita, démosle la bienvenida al Rabino Gustavo, quien nos hablará sobre Beit Daniel, la Casa de Daniel, la pequeña sinagoga ubicada en nuestro centro comunitario. Adelante, Rabino. En nuestro centro comunitario está la sinagoga mayor, pero también tenemos esta pequeña sinagoga donde estamos ahora, que tiene la particularidad de que trajimos aquí las cosas de nuestra antigua sinagoga que está ubicada en Bellavista. El elemento central es el arca sagrada, el Arón HaKodesh, donde se depositan los rollos de la Torá. Encima está lo que se llama el Ner Tamid, la luz eterna que permanece siempre encendida recordándonos la santidad del lugar, y de manera decorativa más arriba pueden ver los 10 mandamientos en vitrales. Trajimos de la sinagoga anterior los candelabros
de 7 luces que embellecen el lugar. La placa conmemorativa del rabino Alexander Granat, que fue nuestro rabino de 1981 a 1995, y el lugar se llama Beit Daniel, la casa de Daniel, y está consagrada a la memoria de Daniel Méndez Kardonsky. Este espacio es muy valioso, muy querido por todo lo que representa y la oportunidad de tener un lugar donde poder rezar en grupos más pequeños. Hermosa y acogedora sinagoga que contiene tanta historia de la congregación Kol Shelit Israel. A continuación veremos el video animado titulado El renacimiento de una nación, que narra la historia del pueblo judío en la tierra de Israel. Espero lo disfruten. Adelante. Esta es la historia del pueblo judío en su tierra. Comenzamos en los últimos días del reino de Judea independiente. Durante más de 1000 años, el pueblo judío vivió en la tierra de Israel, bajo el liderazgo de sus propios reyes. El rey David convirtió a Jerusalén en su capital hace 3000 años, y su hijo Salomón construyó allí el gran templo. 3 veces al año, judíos de todas partes del país peregrinaban al gran templo de Jerusalén. Con el surgimiento del Imperio Romano, los judíos cayeron bajo el dominio opresivo de los romanos. Algunos de ellos estaban decididos a recuperar su independencia y se rebelaron contra la dominación romana. Después de asediar Jerusalén, durante 6 largos meses, el general romano Tito destruyó el gran templo, masacró a los ciudadanos e incendió la ciudad totalmente. Solo quedaba un armazón vacío de muros exteriores, un triste recordatorio del glorioso gran templo. Los combatientes derrotados fueron llevados a Roma para una marcha triunfal. En las generaciones posteriores a la destrucción, los sabios judíos sentaron las bases de uno de los periodos más gloriosos de la historia del judaísmo. Los sistemas sociales, legales y educativos que desarrollaron permitieron a las comunidades judías sobrevivir donde quiera que estuvieran. En cada sociedad en la que vivían, los judíos desempeñaban un papel importante, contribuyendo a la ciencia, la cultura y la economía. A menudo, fueron perseguidos o expulsados por su religión. Y a veces, obligados a practicar su judaísmo en secreto. Pero incluso en tiempos difíciles, se aferraron a su cultura y sus tradiciones. Un nuevo viento comenzó a soplar en las comunidades judías de la diáspora, y más judíos se negaron a aceptar el exilio como su destino. De a poco, los judíos de todo el mundo comenzaron a llegar a la tierra de Israel. Vinieron con un deseo ardiente de vivir en la tierra de sus antepasados. Los cambios que tuvieron lugar en la arena internacional a raíz de la Revolución Industrial impulsaron la corriente de judíos que regresaban a su tierra natal, se unieron a sus hermanos que nunca se habían ido, trabajando juntos para reconstruir la tierra. Fue un joven periodista judío que convirtió el viento nuevo en un movimiento y le dio un nombre: sionismo. Theodor Herzl creía que un pueblo debe confiar solo en sí mismo. Tenía una visión y un plan, y dedicó su vida a hacer realidad el viejo sueño. En la tierra de Israel, el antiguo idioma hebreo renació con nuevas palabras para expresar las necesidades de la sociedad moderna y multicultural,
que toma forma en la patria judía. En 1917, las naciones del mundo, lideradas por Gran Bretaña, reconocieron el derecho del pueblo judío a establecer un hogar nacional en la tierra de Israel. Mientras los judíos estaban empeñados en construir los cimientos de un nuevo país, otra gente en otra parte del mundo se unió alrededor de una idea completamente diferente, una que llevó a sus seguidores a cometer el mayor crimen contra la humanidad. Los nazis comenzaron con la revocación de los derechos civiles, continuaron con la persecución y los disturbios, y finalmente llevaron a cabo la aniquilación sistemática de 6 millones de judíos con una brutalidad que el mundo moderno nunca había visto o imaginado. Pero a veces, desde las profundidades de la desesperación, el espíritu encuentra la fuerza para continuar. Los nazis asesinaron a 1/3 del pueblo judío, pero no pudieron matar su espíritu. En 1947, las Naciones Unidas votaron un plan que dividiría la tierra entre los judíos y los árabes y establecería 2 estados, un estado judío y un estado árabe. El liderazgo judío aceptó el plan de partición de la ONU. La nación se unió en una alegre celebración. No fue así entre los árabes. Los árabes rechazaron por completo el plan de partición. Al día siguiente del voto en Naciones Unidas, los árabes de Israel, así como los árabes en los países vecinos, atacaron a las comunidades judías. Las celebraciones de los israelíes fueron interrumpidas mientras se preparaban para la primera guerra de supervivencia del Estado recién nacido contra los ataques combinados de 6 ejércitos árabes. Sinagogas fueron destruidas, muchos de los residentes judíos fueron asesinados, heridos o llevados cautivos. Los judíos en el resto de Jerusalén estaban bajo asedio. Los convoys con armamento improvisado que intentaron romper el sitio fueron emboscados. La guerra terminó en victoria para el Estado de Israel, pero Judea, Samaria y la ciudad vieja de Jerusalén quedaron bajo ocupación jordana. Casi 2 décadas más tarde, Israel estaba nuevamente en peligro, ya que los estados árabes se unieron y una vez más amenazaron con destruir el Estado de Israel. La lucha fue encarnizada, pero Israel ganó en todos los frentes. La victoria más dulce de todas fue la liberación del sagrado monte del Templo y el muro occidental. Jerusalén fue reunificada. Por primera vez en la historia de la ciudad, la libertad de religión y de culto estaba garantizada en todos los sitios sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam. La calma no duró mucho. La paz del día más sagrado en el calendario judío fue truncada por las sirenas de la guerra. Mientras las plegarias por la divina misericordia golpeaban las puertas del cielo, los ejércitos árabes golpeaban las puertas del pequeño Israel. Los soldados de la reserva de Israel se unieron para luchar contra el enemigo. No depondrían sus armas hasta que el país estuviera a salvo una vez más. La guerra requiere coraje, pero se requiere un coraje aún mayor para hacer la paz.
El histórico acuerdo de paz entre Israel y Egipto sentó las bases de la paz que se esperaba con todos los vecinos de Israel. La misma estuvo más cerca con la firma del acuerdo de paz entre Israel y Jordania. Esa misma esperanza inspira los esfuerzos de Israel para lograr la paz con los palestinos y hacer realidad el sueño de vivir en paz, Shalom, con todos sus vecinos. Los judíos han regresado a su tierra natal. Concretando las esperanzas de 100 generaciones, los israelíes han superado enormes obstáculos para crear una sociedad abierta, alegre y plural, una cultura vibrante y una economía innovadora. La historia que comenzó en la tierra de Israel y luego se extendió a los confines del mundo ha cerrado el círculo. El próximo capítulo ya está siendo escrito. Y con esto, apreciados televidentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Les recordamos que para preguntas y comentarios pueden escribirnos a nuestra nueva dirección de Instagram, @lejainpanamá, o al correo lejainpanamá@gmail.com. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.